¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva temporada. Estamos muy contentos y contentas de poder darles la bienvenida a un nuevo ciclo de Género en Sintonía a través de todas las plataformas de UFRO Medios, en el canal de YouTube, vamos a estar también en UFRO TV, en la radio, por cierto, cada semana, así que estamos muy, muy, muy contentos y contentas. Y tenemos, como siempre, en nuestro programa invitadas, porque queremos conocer a las mujeres que están cambiando el mundo, que están aportando en distintas áreas y roles de la sociedad. Y estamos con Stephanie Baneste Fierro. Ella es kinesióloga, magíster en kinesioterapia y rehabilitación, académica del Departamento de Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad de la Frontera y docente de la carrera de kinesiología, y ha centrado su investigación clínica y docencia en un enfoque bien particular de el bienestar físico y emocional de las personas mayores y pacientes con esclerosis múltiple. Ahí vamos a ir conociendo más de Stephanie. ¿Cómo estás, Stephanie? Bienvenida. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación también. A ti por venir y comencemos. Primero, siempre como que nos surge la duda, ¿en qué momento, qué hito, qué pasó en tu cabeza que dijiste yo me quiero dedicar a esto? Si hay algo o alguien también que haya influido en esa decisión. A ver, no sabría cómo darte una respuesta así puntual. Sí, siempre quise estudiar algo relacionado con la salud. Mi primera opción fue kinesiología por el contacto con las personas. Siempre me llamó la atención el área de la neurorehabilitación. Desde que ingresé a la universidad participé como voluntaria en Teletón, en un voluntariado con personas con Parkinson. Entonces, siempre como que mi llamado fue hacia la rehabilitación específicamente más neurológica. Me mueve ahora más la rehabilitación en personas adultas con patologías neurológicas, porque creo que en nuestro país aún nos falta mucho que aportarle a esas personas. Eso es lo que me mueve y me motiva. Ahora, en relación a lo que estoy haciendo ahora, la verdad es que se fue dando solo. Yo siento que tengo como intereses bien diversos, entonces me gusta, siempre me llamó la atención un poco el arte. De hecho, a mí me gustaba pintar en acuarela, tejer, no sé, bordar. Si tuviese más tiempo haría más cosas. Y bueno, de ahí surgió también la idea de postular al proyecto que desarrollamos el año pasado de arte, y de mezclar un poco esto que es la rehabilitación, la calidad de vida, con este lado un poco más artístico. Sí, cuéntanos un poquito de eso, porque en el fondo es, o cómo también ustedes han visto como equipo el efecto y el impacto de la arteterapia en pacientes con esclerosis múltiple. Porque esto es un proyecto, digamos, que también es parte del SICA, que es este Centro Interdisciplinario de Investigación y Creación Artística de la universidad. ¿Y cómo se organizaron? Porque tengo entendido que se hacían sesiones con los pacientes y cómo en el fondo tú también viste la evolución. Ya. A ver, son varias preguntas en sí, una, pero son varias en una. contesta la que tú quieras y después... Ya voy a ir como un poco en orden, porque, bueno, nosotros postulamos al primer concurso de investigación y creación artística. Yo vi el llamado y me llamó mucho la atención. No sabía bien cómo poder vincular esto del arte en mi quehacer profesional. Me costó un poco dar la vuelta, y finalmente nosotros veníamos trabajando desde hace un tiempo con pacientes con esclerosis múltiple. Habíamos hecho 2 proyectos de extensión previamente. Dentro de esos proyectos de extensión también se creó la agrupación que tiene su personalidad jurídica como personas con esclerosis múltiple de la región. Entonces ya veníamos haciendo un trabajo con ellos, por eso la decisión también de seguir trabajando con este mismo grupo, porque también hay varias necesidades en el acceso a la rehabilitación. Y por otra parte armamos equipo, porque finalmente estaba la idea, pero necesitábamos concretarla en un proyecto, así que ahí trabajamos con Bárbara, que nos apoyó desde lo metodológico, también con 2 psicólogas que son la Lore y la Dani, que tenían formación en arte terapia, entonces como para ir dándole más forma al proyecto. Y así surgió como la postulación y luego la adjudicación.
De la implementación, como decías tú, nosotros hicimos un programa de 10 sesiones, donde era una sesión a la semana y donde nos enfocamos en la utilización del arte plástico. ¿Ya? Entonces trabajamos más con técnicas de pintura, acuarela, acrílico. Al final terminamos por la realización de unas máscaras que ellos moldearon en su cara y pintaron y representaron emociones y cómo ellos viven la enfermedad en sí. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo fue la disposición? Digo, ¿por qué? Porque la esclerosis múltiple es una enfermedad que te afecta, y tú nos puedes explicar mejor, pero también a tu desarrollo motor, ¿no? En algunas personas. Claro. Entonces, también, ¿cómo fue ese primer acercamiento y cómo viste tú? O sea, decir, yo me atrevo a hacerlo, a pesar de esta situación, a pesar que mucha gente en el fondo siente esto, y con justa razón, digamos, como un obstáculo que vencer. Y después, cuando ya pasaban las sesiones, ¿cuál era el desarrollo, la evolución, el cambio en los pacientes? Ya, a ver, desde un punto de vista primero de la patología en sí, esta es una patología que es autoinmune y que en el fondo se conoce en la literatura como la enfermedad de las 1000 caras, porque finalmente puede afectar distintas zonas del sistema nervioso central y generar un cuadro que es distinto y muy variado entre una persona y otra. O sea, no necesariamente lo que yo comentaba. Claro, no necesariamente todas las personas van a tener una afectación motora importante. Sí hay mucha fatiga asociada a la patología, pero es muy, muy diverso y variado. Entonces pueden ser síntomas cognitivos, visuales, de equilibrio, ¿ya? Afortunadamente, actualmente la esclerosis múltiple es una patología GES. Ha mejorado el acceso al tratamiento médico y también han habido avances en el tratamiento. Y eso hace que la calidad de vida o la calidad funcional de las personas se mantenga de mejor manera. Ahora, en relación a la población, por lo general son adultos jóvenes. De hecho, el promedio de edad con la población con la que nosotros trabajamos fue de 36 años. Teníamos desde 18 hasta 72, ¿ya? Wow. Pero la media la media está alrededor de los 30. Y al ser una enfermedad autoinmune es mucho más común en mujeres que en hombres. De hecho, nuestra población, que comenzamos con 24, eran 21 mujeres y 3 hombres. Y entonces la proporción igual es mucho mayor en mujeres. Y volviendo a la segunda pregunta, que era cómo fuimos trabajando sesión a sesión, se hizo un trabajo más desde lo más general a lo específico, desde cómo fue el momento y el afrontamiento del diagnóstico y cómo lo vivían en el hoy, representado a través de dibujos, y después fuimos trabajando en base a las emociones, a saber cuáles son las emociones, cómo reconocerlas y gestionarlas, y después se hizo un trabajo en base a externalizar un poco la patología, separarla de mi persona, ¿ya? En el fondo, no que la esclerosis múltiple no fuese como lo que define a la persona, finalmente, ¿ya? Y ahí estuvo el trabajo de crear estas máscaras y representar en esa máscara la esclerosis múltiple como un externo. Se crearon acuerdos de convivencia de cada uno en relación a la patología, con compromisos de autocuidado. Entonces fue un trabajo como bien profundo que se fue realizando en todas las sesiones. ¿Cuál es la razón, ya sea científica, biológica o de elementos sociales o externos, que hace que se desarrolle más en mujeres que en hombres? Bueno, en sí, el origen de la esclerosis múltiple, hay muchas teorías que buscan explicarlo. De hecho, es más común, por ejemplo, en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Hay algunas teorías que lo explican desde un punto de vista de la exposición a la vitamina D, ¿ya? En relación específicamente a por qué se ve más en mujeres, es una enfermedad que es autoinmune. Las patologías autoinmunes a veces están relacionadas con factores estresantes, como que pudiesen generar una alteración en nuestro sistema inmune finalmente. Desconozco si
está establecida la razón que vincula esta patología con el hecho de ser mujer, pero sí se ha visto que las enfermedades autoinmunes en general son más comunes en mujeres. Pudiese ser por factores hormonales, factores ambientales, emocionales también, principalmente. Y también lo hablábamos en otras temporadas, relacionado un poco a lo mismo. También a lo mejor el nivel de estrés también que habitualmente vivimos las mujeres por los distintos roles que nos toca, ¿no? Ser mamá, académica en tu caso, o alguien que trabaja, sale de la casa, que tiene que, además esposa, etcétera. Muchos otros roles, preocupada de distintas cosas mientras estás a lo mejor en tu trabajo, escribiendo el paper, haciendo la clase, de lo que hablábamos antes de entrar al aire, Sí. de que a la hija se le quedó la cartulina, aunque anoche tu hija estuvo enferma toda la noche y que te desvelaste. O sea, de verdad también, mientras se intenta funcionar desde otro lado. Y ahí en el fondo también es cómo se trabajan, por ejemplo, elementos que me imagino que son importantes con los pacientes y con las pacientes, que tienen que ver con el autoestima, cómo se expresan. Lo dijiste tú, o sea, cómo también hacen este acuerdo de cómo cómo convivo con esta enfermedad, porque es para toda la vida. Claro. Bueno, sí, yo creo que socialmente a las mujeres se nos exige más, creo yo. Y en el fondo esto de tener que rendir en todo lo que somos, que es en el rol de mamá, en el rol de trabajar, en el de desarrollarte profesionalmente, pero también cuidarte. Entonces creo que hay una mayor presión hacia nosotras como social. Ahora, en cuanto a la relación entre las mujeres y la discapacidad, en nuestro país, bueno, hace 2 años se publicó el segundo estudio de discapacidad a nivel nacional, que dice que las mujeres tienen más discapacidad que los hombres, en un porcentaje alrededor de un 32% de la población de nuestro país puede tener discapacidad en distintos ámbitos. La más común es la física. Sin embargo, las mujeres son las cuidadoras. Entonces, pasa eso de que las mujeres tienen más discapacidad, pero quien las cuidan son otras mujeres. Tienden a ser sus hijas. ¿Ya? Entonces, siempre este rol del cuidado recae sobre nosotras como mujeres en sí. Y eso genera, obviamente, una mayor sobrecarga y una calidad de vida que se va deteriorando. Si finalmente, a raíz de lo mismo que en el fondo ustedes trabajan, que es cómo mejorar la calidad de vida de estos pacientes a través del arte. Que yo creo que ahí también es esta experiencia o este proyecto también creo que es bastante innovador en el sentido de cómo mostrar a la investigación, a la academia, que la transdisciplina, hoy día que sí se menciona, es relevante al momento de poder trabajar con la comunidad, en la comunidad. Y ahí iba mi otro lado. Tú dijiste, al principio, siempre quise trabajar o siempre fui voluntaria. ¿Qué pasa ahí contigo? Porque una parte, uno podría decir, oye, a lo mejor un kinesiólogo se va, tiene su consulta, pero lo que te mueve, al parecer, también va por el trabajo en comunidad. Por cómo también, como decías tú, ver el impacto del trabajo en la vida de los pacientes. Claro, y en el fondo por eso también, que conversábamos antes de comenzar la entrevista, ¿qué es lo que me mueve a mí? Me mueve y me apasiona el poder aportar en el desarrollo de la calidad de vida de las personas. Si bien yo soy kinesióloga, nosotros rehabilitamos desde el movimiento, es tan importante o más el propósito que tenga una persona en la vida finalmente. Porque yo puedo rehabilitar el movimiento, pero ¿para qué lo quiero lograr? Entonces, en el fondo, este enfoque que nosotros intentamos y que implementamos, busca eso principalmente, en ver quién soy yo hoy, detenerme un poco a pensar en eso, qué quiero, y desde ahí trabajar en el fondo
todo el resto, finalmente. Que nos falta igual ese trabajo, como se habla mucho del trabajo interdisciplinario en rehabilitación, que no siempre se logra en nuestro medio. Uno, por lo general, lo que más se ve es que el paciente va al médico y después va al kinesiólogo. Falta un poco este trabajo en equipo y el trabajar por un propósito en común. Y eso va de la mano también con la salud mental, finalmente. Así es, sí, buen tema. Ahí, por ejemplo, en el equipo también a los pacientes se les ve, de alguna manera, cuando tú hablabas de cómo se enfrentan a la enfermedad, al diagnóstico, cómo deciden seguir después de las sesiones. Había también un trabajo, un apoyo psicológico. Lo que pasa es que las sesiones fueron guiadas por 2 psicólogas que trabajaron con el grupo. Ellas fueron quienes implementaron la terapia en sí. Y finalmente, si bien, como te decía anteriormente, la esclerosis múltiple es una patología GES, lo que está garantizado es el acceso al diagnóstico de tratamiento médico. ¿Y qué pasa con la rehabilitación? Claro, ese es el problema. Hace un par de años, se modificó los accesos y se incluye la rehabilitación dentro de las garantías, pero en lo práctico eso no está sucediendo. No hay un equipo que esté trabajando directamente con los pacientes, no se están haciendo las evaluaciones funcionales periódicas que deberían realizarse cada 6 meses, porque si bien esta enfermedad es autoinmune y funciona como por brotes, en los cuales hay inflamación y se afecta al sistema nervioso central, puede haber algún brote que no se ha pesquisado o puede haber un deterioro que no se está observando si es que no se hacen estas evaluaciones periódicas. Antes de pasar al otro tema, que puede ser de utilidad para quienes nos escuchan, ¿cómo yo puedo determinar, o al menos, o sea, siempre lo va a hacer un diagnóstico médico, pero un experto o una experta, pero ¿a qué puedo ponerle yo atención si es que tengo la duda de que algo me está pasando, que podría tener algún vínculo con una enfermedad como esta? Mira, en base a la experiencia de los mismos pacientes, a todos les costó llegar al diagnóstico. Bueno, no sé si a todos, pero a la mayoría. Como que pasearon antes por varios profesionales antes de llegar a un diagnóstico concreto. Entonces, ¿por qué? Porque, como te decía, genera estos síntomas que son muy variados. Por lo general, lo más común es comenzar con alteraciones visuales, que es la neuritis óptica. Pero puede ser sensación de hormigueo, esta fatiga que es constante, que a veces se asocian... Que estoy cansada o cansado. Cansada, o que es estrés. Exacto. ¿Ya? Entonces, que no tienen como una explicación. Yo creo que la recomendación es, si alguien tiene síntomas asociados como algo neurológico, alteraciones visuales, hormigueo, dificultades con la motricidad, con el equilibrio, consultar con un neurólogo, y el diagnóstico se realiza a través de imágenes. Entonces se toma una resonancia y en la resonancia se puede ver si hay o no placas, o que así se le denomina como a las lesiones que pueden haber en el sistema nervioso. Queremos saber un poquito más de ti también, Stephanie. Bueno, fuiste una reconocida como una de las 100 mujeres líderes también por tu compromiso en la salud y la rehabilitación. También eres profesora, guías tesis, también vinculadas al tema de esclerosis múltiple, pero también eres mamá de 2 niñitas, me decís. 2 niñas. Ya. ¿Cómo también ha sido esa trayectoria también desde de ser académica, hacer investigación, también tener este compromiso muy de la comunidad, ¿no? Muy de la vinculación con la gente? Y también lo que nos pasa mucho es tener que estar ahí en el equilibrio de intentar cumplir con estos roles también de madre, de esposa, de... A ver, yo creo que es algo que nos pasa a muchas. Tengo amigas y colegas también que estamos como todas en la misma situación. Entonces, es este constante hacer cosas y como ir apagando incendios de a poquito, ¿cierto? Que es lo que comentábamos, de que a mi hija se le quedó la cartulina, hoy mañana es el día del libro, tengo que hacer el sombrero loco divertido. Entonces yo creo que, a ver, ¿qué es importante? Yo afortunadamente tengo el apoyo de mi compañero, que es Benjamín, que nos dividimos las tareas y nos coordinamos súper bien.
Y también el apoyo de tener como amigas o en el fondo redes de apoyo, de claro, alguna manera. como esas redes de apoyo de poder conversar y de decir, hoy estoy cansada. Sí, estoy chata, estoy cansada, esta semana estoy superada, sí. Sí, y yo creo que otra cosa igual importante es ir priorizando. ¿Qué es lo importante para mí? Que es difícil porque a veces uno quiere hacerlo todo. Pero sin embargo, yo creo que he ido aprendiendo un poco eso de priorizar y decir a qué quiero decirle que sí y a qué no. Utilizar los tiempos entre, no sé, a mí me pasaba antes que me llevaba mucho trabajo para la casa porque el hacer docencia implica preparar clases. Entonces ahora trato también de utilizar los momentos muertos, entre comillas, entre una clase y otra para avanzar en cosas. Entonces eso, aprender cómo a gestionar la agenda. Sí. Te quiero llevar a una nueva parte del programa y con esto vamos terminando al ping-pong, de algunos conceptos que tú me digas a lo mejor en una palabra, 2 palabras, qué es lo que significa para ti la ciencia, por ejemplo. La ciencia para mí significa aprendizaje constante. Universidad. Conocimiento y compartir. La salud. La salud yo creo que es el bienestar. Bienestar de sentirme bien en todos los aspectos. Maternidad. Oye, mucho amor. Ahí cambió la cara, Sí. Cambió todo, ¿cierto? Sí, es verdad. Mucho amor y mucho desafío, diría yo, ¿no? Sí, también. Constante, todos los días. Pero es, en el fondo, no sé, yo lo paso bien siendo mamá. Y me gusta mucho también que mis hijas sean, bueno, tengo 2 niñas, entonces trato también de que ellas crezcan como niñas seguras de sí mismas. Como que nuestras frases, yo siempre le digo así, yo soy fuerte y poderosa. Entonces sí, ellas son una motivación también. Así es. Bueno, te queremos dar las gracias por estar en este primero Género en Sintonía. Estefanía Vaneste Fierro, académica de la Universidad de la Frontera, kinesióloga, también parte de este lindo proyecto de arteterapia con pacientes con esclerosis múltiple, que además terminó en una exposición en la misma universidad, así que pudieron ver el trabajo de todas estas sesiones y me imagino que la gratificación para el equipo y para los pacientes y las pacientes que fueron parte de este proyecto fue muy alta, muy importante también en el cambio en su calidad de vida. Así que te agradecemos un montón de haber estado hoy día. Espero que también ustedes hayan disfrutado de esta entrevista y de la historia de Estefanía Vaneste Fierro. Gracias. Gracias, nos vemos en un próximo capítulo. Que estén súper, súper bien. Gracias.